El siguiente video es gracias a Dino Ramazzo Ruiz. Berserk es una historia dramática de fantasía oscura muy interesante. ¿Pero cuál de los tres Berserk? Te podrás preguntar. Averigüémoslo hablando de las dos series de anime que existen. Aún recuerdo cuando discutíamos el trabajo técnico de Berserk en los días en que la versión de 1997 era la única animada. Existía este grupito de gente que estaba constantemente quejándose de cómo el trabajo técnico era mierda comparado con el manga. Y sí, el manga tiene un estilo de dibujo muchísimo más detallado, pero por el lado del anime, su movimiento muchas veces podrá ser limitado, pero muy al estilo de Hokuto no Ken. Eso es muchas veces compensado con un nivel de ilustración muy bueno. Podrá no ser el estilo de dibujo del manga, pero son dos medios distintos. Aquí no puedes saturar demasiado los dibujos con detalle o se vería extraño al movimiento, además de poseer una elección de colores bastante acorde. Nunca verás colores brillosos o pastelosos, pues es un mundo de fantasía oscura. Al mismo tiempo, y muy diferente a la nueva versión, igual podía tener sus paisajes bonitos, sin causar ese efecto de pastelosidad que mencioné antes. La música es otro buen plus. Si bien el opening es un English rock que la verdad no le queda a la serie y es una tontería, el soundtrack general para las escenas es muy acorde, con tonadas de misterio, suspenso, calma y peligro, sin nada edgy por el estilo. ¿Cómo se compara el nuevo anime? Cuando este anime apareció, ya no volví a ver críticas fuertes al apartado técnico de la versión vieja. ¿Y con qué motivo? El nuevo Berserk es uno de los ejemplos más increíbles cuando se trata de trabajos técnicos de mierda. La música es genérica y edgy, algo que, pese a las apariencias, no va con Berserk. El movimiento no solo es limitado, es torpe. En momentos de batalla, escenas que, según el manga, están pasando de formas muy dinámicas por la velocidad de Guts, el movimiento se ve súper lento. El CG es crudo a más no poder. Los personajes no se ven orgánicos, se ven acartonados. El lip sync falla de momentos, haciendo que el movimiento facial tieso de los personajes no vaya acorde con lo que están diciendo. El color oscuro está totalmente saturado en esta nueva versión, y sumado con los pésimos ángulos de cámara, muchas veces con elecciones bastante extrañas y fuera de lugar, hace que a veces se vuelva incluso difícil entender el contexto de la imagen o qué está pasando en la pantalla. Todo está súper saturado, oscuro y el seguimiento de la cámara lo hace peor. No solo contentos con eso, incluso en el apartado de sonido se las ingeniaron para cagarla. Hay un estúpido sonido de Clank que hasta se convirtió en un meme, debido a que suena incluso cuando Guts no está golpeando algo metálico. Podría incluso haber hecho un video entero de por qué el apartado técnico no funciona, pero creo que con esto es suficiente. Ya desde aquí uno se da cuenta de que a la gente detrás de este proyecto no le importaba este proyecto. La narrativa del show del 97 es bastante atrapante. Otra crítica antigua del show era cómo el primer capítulo te spoileaba gran parte de los eventos posteriores, pues es presentado en desorden cronológico. Fuera del hecho de que, como saben, no soy una persona que crea que los spoilers no significan nada por sí mismos, el primer episodio en realidad te deja con la intriga de cómo ocurrirán estos eventos horribles en el futuro. Un buen gancho para una historia que de hecho empieza bastante lento, mostrando el ascenso y maduración de Guts. En cambio, la narrativa del nuevo show es un completo desastre. Si bien mencionaba que de por sí sus ángulos de cámara extraños no te dejaban entender el contexto la mitad del tiempo, el hecho de que se salte arcos de golpe también es un problema. La serie empieza y se siente desconectada de la anterior. La anterior tenía la ventaja de que conocimos a Guts en su estado más débil, y logramos conocerlo lentamente. En esta versión, Guts ya es bastante poderoso y su personalidad es callada, y hace imposible que podamos simpatizar con él. Antes de extenderme en este punto, entendamos cómo estaban funcionando las dinámicas de los personajes en la Golden Age. El trío principal es muy particular. Uno tiene el tiempo para ver sus pensamientos, sueños, esperanzas, desilusiones, miedos y sus pasados. Uno ve sus derrotas y cómo estos aprenden de sus errores. Uno ve cómo caen en depresión e incluso a un estado momentáneo de locura. Y uno ve cómo todos estos problemas salen a flote cuando los personajes interactúan, que en muchos sentidos son opuestos los unos de los otros. Berserk trae consigo un mensaje algo pesimista.
Guts desea una vida pacífica, pero su maldición y adicción a la batalla arruinan ese deseo. Casca intenta ser fuerte e independiente, solo para que su cuerpo de mujer la limite y no sea suficiente para enfrentarse con brutos gigantes llenos de lujuria. Griffith es un caso aún más fascinante. Desea poseer su propio reino, solo para que éste se dé cuenta de que para lograr esto debe sacrificar más y más de su humanidad, cordura y sus seres queridos. Nada de esto se muestra o explora tan bien en arcos posteriores del manga, y consecuentemente en la nueva serie de Berserk. Casca solo es una damisela en apuros y un saco de boxeo para este punto. Parece más un plot device que un personaje independiente con sus propios problemas, pues incluso pierde su mente. Griffith se convierte en un monstruo frío sin escrúpulos por completo, quitándole esa dualidad que hacía interesante al personaje. Además que, personalmente, su estatus de Karma Houdini me empieza a hacer desagradable. Y Guts, por el otro lado, no parece tener una búsqueda personal más que la genérica venganza, no muy diferente a la de Naruto Shippuden. Eso sin mencionar que la mayoría de sus enemigos solo son monstruos genéricos, por lo que no tiene el mismo impacto que cuando peleaba con humanos. Oh, ¿y esos personajes secundarios? ¡Ah! Son tan molestos. Parecen sacados de cualquier anime moe y desentonan horrible con el tono de la serie. No ayudan o añaden nada a la serie salvo para que Guts pueda tener a una carita bonita que salvar. En el anime antiguo fueron lo suficientemente inteligentes para no agregar a estos personajes. Por esto mismo, es bastante molesto que Guts haga toda la pelea, nadie le ayude y sea siempre el más poderoso. ¿Qué es esto? ¿Un shonen de peleas? Los temas y el tono de la serie también eran interesantes. Si bien yo soy una persona espiritual, un mundo en donde la religión es mostrada como una idea errónea y en donde se utiliza como medio para esclavizar y manipular a la gente, es muy interesante. Ok, eso también es así en la vida real, con la diferencia de que aquí se confirma como una creencia errónea, a pesar de ser un mundo lleno de hadas, dragones, magia y otras cosas sobrenaturales. Esto le da un tono muy oscuro, perfecto para una fantasía oscura. Pero al mismo tiempo, el gore y el sexo son elementos que nunca son abusados en la serie, por lo que no se le podría catalogar como edgy, sino como realmente una serie oscura. Cuando el gore y el sexo son usados, es para que haya algún tipo de impacto en los personajes, no solo es para llamar la atención e impactar. La nueva serie, por el otro lado, además de que solo está lidiando con las secuelas de los efectos que ya mencioné, no tiene nada del elemento psicológico que prevenía que la serie pareciese edgy. Así que sí, es edgy. Hay sangre y sexo básicamente porque tiene que haber sangre y sexo. Oh, sí, y también hay sonidos de clank en medio de todo eso. La queja más fuerte de la versión vieja era su final, el cual es un cliffhanger que descontinúa la historia por completo. Y sí, lo entiendo, es una mierda que acaba la serie de forma inconclusa y en un momento en donde se estaba poniendo interesante. Pero ¿saben qué? Prefiero 100 veces eso a la nueva versión o al manga incluso, el cual parece que después de años y años el autor no tiene interés por terminarlo debido a que está muy ocupado masturbándose con Idol Master. Cuando comparé a la franquicia con Naruto Shippuden o a un shonen de peleas común y corriente, no estaba exagerando. Las dinámicas de los personajes y su aspecto político, filosófico y psicológico se han ido. Estoy harto de que introduzcan lolis en un mundo en donde deberían ser hechas pedazos en un santiamén. Estoy harto de ver a Guts solo ir tras Griffith. Estoy harto de que la trama vaya en círculos. No más. Ya no me interesa Berserk. Incluso si terminara, ya no me compensaría años y años de arcos aburridos, de trama circular. Me gusta la serie del 97, pero la franquicia perdió la magia y mi interés por ella. Ya no me interesa. ¡Al carajo con Berserk! No es diferente a otro shonen de peleas. Y Retro always wins.